Antes de que los límites del tiempo fueran definidos y de que el firmamento existiera, en el corazón geográfico de Mesopotamia, la tierra entre los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, se gestó la cosmogonía más influyente y violenta de la antigüedad. Esta es la historia del Enuma Elish, cuyo título, derivado de sus palabras iniciales en acadio, se traduce como «cuando en lo alto». Esta épica babilónica no es una simple narración de la creación, sino la justificación teológica y política para el ascenso de la ciudad de Babilonia y la consolidación del poder de su dios patrón, Marduk. Su relevancia trasciende lo mitológico. Codificado en 7 tablillas de la creación de arcilla, este texto era leído ritualmente durante el trascendental festival de Año Nuevo, conocido como Akitu, reafirmando anualmente el orden cósmico y la legitimidad del rey en funciones. El misterio comienza en la arqueología. El conocimiento moderno del Enuma Elish se debe, en gran parte, a su descubrimiento en las ruinas de la antigua capital asiria, Nínive, específicamente en la biblioteca del rey Asurbanipal en el siglo XIX. Estas tablillas de arcilla, escritas en intrincada escritura cuneiforme, no solo narraban la creación del universo sino también la jerarquía divina que gobernaba ese universo. El relato nos transporta a un tiempo anterior al tiempo, cuando la existencia se definía por el agua primordial, que era indistinta y sin forma. 2 entidades primigenias dominaban esta etapa: Apsu, el principio masculino de las aguas dulces subterráneas, cuyo sosiego representaba el potencial latente, y Tiamat, el principio femenino, el temido océano salado, que encarnaba la vorágine, el caos inmanente. Ambos se unieron en un caos acuático perpetuo, del que, por emanación, sin una voluntad o diseño consciente, comenzaron a surgir las primeras generaciones de dioses. La genealogía divina establece el marco del conflicto. De la unión de Apsu y Tiamat nacieron inicialmente Lamu y Laamu, deidades primordiales. De estos, a su vez, surgieron Ansar y Kisar, que representaban el horizonte del cielo y el horizonte de la tierra, respectivamente. Los dioses que le siguieron eran jóvenes, ruidosos y llenos de vitalidad indomable. Su constante movimiento, su alegría turbulenta y su incapacidad para permanecer en la quietud perturbaron profundamente el descanso y la monotonía de sus progenitores primordiales. Este conflicto generacional, la inevitable colisión entre el dinamismo del cambio y la estasis del ser, se convierte en el motor narrativo que desencadenaría la primera guerra cósmica. La decisión de Apsu de eliminar a sus propios descendientes, simplemente porque su camino es aborrecible para mí, no puedo descansar de día ni dormir de noche, revela una visión de la creación donde el orden solo puede establecerse mediante el parricidio y la eliminación de la paz original. Para la sociedad mesopotámica, esta épica servía como una carta magna teológica. Su lectura durante el festival Akitu no era un mero recuerdo histórico, sino un acto de renovación cósmica anual. Al revivir la victoria de Marduk sobre Tiamat, el caos, se creía que el tiempo se rebobinaba y se reactivaba la creación, garantizando que los ríos fluyeran, las cosechas crecieran y la ciudad de Babilonia mantuviera su hegemonía. El mito justificaba, por ejemplo, el destino del ser humano, creado posteriormente a partir de la sangre de una de las deidades primordiales para servir a los dioses. Además, la epopeya contiene ecos claros que se extendieron por toda la cuenca del Levante, influenciando mitologías hititas, hurritas, como han señalado muchos eruditos, resonancias temáticas en las narrativas de la creación de las tradiciones abrahámicas, el espíritu flotando sobre las aguas, la lucha contra el monstruo marino o leviatán y la división de las aguas. Hoy, en Misterios del Mundo Antiguo, abriremos las 7 tablillas de arcilla en sus detalles más finos. Exploraremos el panteón mesopotámico y desentrañaremos por qué la creación, para la humanidad más antigua, era un acto de guerra y no de amor. Esta inmersión profunda examinará cómo la solución al problema del caos se encontró en la figura de un dios héroe, que no solo mató a su progenitora, sino que utilizó su cuerpo para construir los cimientos de nuestro universo, desde el cielo hasta la tierra, justificando así la civilización y la ley. Prepárense para sumergirse en las aguas primordiales, el lugar donde la vida y la muerte eran una sola entidad. Tras la unión primordial de Apsu, el agua dulce, la quietud, y Tiamat, el agua salada, el caos, el universo babilónico entró en su segunda fase de desarrollo. La creación, como hemos establecido, no fue un acto de amor, sino un subproducto físico. De esta pareja primordial nacieron los dioses más jóvenes, cuyo linaje se expandió rápidamente. De Apsu y Tiamat surgieron Lamu y Laamu, deidades a menudo asociadas con el lodo y la materia, quienes a su vez engendraron a Ansar y Kisar, las personificaciones del horizonte del cielo y la tierra. Esta segunda generación era mucho más grande y poderosa, exigiendo espacio y acción.
Con el nacimiento de Anu, el cielo, y Ea, la sabiduría y las aguas, el panteón se hizo numeroso y, crucialmente, activo. La naturaleza del conflicto en el Enuma Elish es profundamente psicológica y teológica. Los dioses jóvenes, llenos de vida y dinamismo, eran incapaces de permanecer inactivos. Sus movimientos, sus risas, sus reuniones y su constante danza provocaron un gran estruendo, un alboroto incesante que se convirtió en una molestia insoportable para sus creadores. Apsu y Tiamat, que representaban el estado original de reposo y quietud eterna, vieron esta vitalidad como una amenaza directa a su propia existencia. Apsu, incapaz de descansar por el ruido, convocó a su consejero y visir, Mummu, a menudo interpretado como la personificación de las brumas o el murmullo del caos, y declaró su aterradora resolución: destruiría a toda la prole para que la paz regresara y él pudiera dormir tranquilamente de nuevo. Tiamat, aunque inicialmente conmovida por la amenaza de aniquilación de sus hijos, respondió con un lamento de angustia que revela su complejidad. Ella representaba tanto la matriz creadora como el caos destructivo. Ella se lamentó, diciendo: ¿por qué debemos destruir lo que hemos creado? Su camino es problemático, pero actuemos con paciencia. Sin embargo, Apsu y Mummu, obsesionados con la restauración del silencio primordial, ignoraron su súplica. Esta división en la pareja primordial fue el momento de la verdad para la generación más joven. El plan para matarlos fue filtrado, muy probablemente por Tiamat misma de forma ambigua, o quizás por el propio terror de los dioses que escucharon la conspiración. La supervivencia de los dioses dependía ahora de una acción preventiva. El primer acto de violencia cósmica no vino de la fuerza bruta, sino de la astucia. El dios Ea, conocido en Sumeria como Enki, el dios de la sabiduría, la magia, Aspu y el agua dulce, se puso a la cabeza de la resistencia. Ea no podía vencer a Apsu y Mummu por el poder físico puro de esa era. En cambio, recurrió a su maestría en las artes arcanas. Utilizando un conjuro poderoso e ineludible, Ea tejió un hechizo de sueño sobre Apsu, sumergiendo al primordial dios de las aguas dulces en un sueño profundo y eterno, neutralizando así su amenaza. Luego, capturó y encadenó a Mummu. Este acto de parricidio mágico y astuto demostró que, en el panteón mesopotámico, la inteligencia y el conocimiento ritual podían triunfar sobre la mera fuerza elemental. Ea se estableció entonces en el corazón del enemigo caído, construyendo su morada sobre los restos de Apsu y nombrando el lugar como Apsu, asegurando así su dominio sobre las aguas dulces y la magia. Este triunfo, sin embargo, fue solo el preludio de una tormenta mayor. Tras el asesinato de Apsu, Ea y su esposa Damkina concibieron a su hijo, Marduk, en las profundidades del Apsu conquistado. El nacimiento de Marduk fue un evento de trascendental importancia, presagiado por una exhibición de poder físico y divino nunca antes vista. El texto lo describe como el más alto entre los dioses, el más temible. El dios Anu, su abuelo, le otorgó los 4 vientos para jugar, lo que provocó nuevas olas en la superficie del mar salado. Marduk fue dotado de atributos sobrenaturales: 4 ojos para verlo todo, 4 orejas para escucharlo todo, y la capacidad de exhalar fuego, una figura diseñada explícitamente por el cosmos para enfrentarse al terror que se avecinaba. La muerte de Apsu no trajo la paz. El asesinato de su esposo y el alboroto de los vientos de Marduk finalmente rompieron la paciencia de Tiamat. El caos que había estado latente y lamentándose ahora se transformó en una furia activa y personificada. Los dioses rebeldes y los demonios que se sentían ofendidos por la usurpación de Ea acudieron a Tiamat, jurándole lealtad y convenciéndola de vengar la muerte de Apsu. La etapa estaba preparada para el verdadero conflicto que definiría la creación, el enfrentamiento del orden naciente, representado por Marduk, contra la furia elemental del caos, encarnado en Tiamat y su ejército de monstruos. La guerra era ahora inevitable. El asesinato astuto de Apsu por parte de Ea, que había restaurado momentáneamente la paz, resultó ser solo el preludio de una catástrofe cósmica de proporciones inimaginables. Tiamat, aunque inicialmente dudó en actuar contra su prole, fue finalmente consumida por una furia existencial ante la profanación de su consorte. Su dolor se transformó en una rabia primordial, y la diosa madre se metamorfoseó en la encarnación del caos, el mar salado listo para devorar toda la creación. Tiamat no solo juró venganza, sino que se dedicó a la creación activa de un ejército, una legión de monstruos cuyo único propósito era la destrucción de los dioses más jóvenes y el retorno del universo a un estado informe e inactivo. El primer acto de Tiamat para consolidar su poder fue la elección de un nuevo campeón. Ella elevó a su hijo Kingu,
a menudo asociado con las aguas primordiales estancadas, a la posición de consorte y comandante en jefe de sus fuerzas. Esta promoción no fue solo militar, fue teológica. Tiamat le otorgó a Kingu el supremo poder en el cosmos, las tablillas de los destinos, tabletas de destinos. Estas tablillas no eran meros registros, sino el compendio físico de los los decretos inmutables que regulaban la civilización, el orden, los rituales y los destinos de dioses y hombres. Poseer las tablillas de los destinos significaba controlar la propia estructura de la realidad. Con ellas, Kingu quedó investido del poder supremo de Apsu, llevando la inscripción de Tiamat: tu mandato debe ser inmutable, tu palabra debe perdurar. Este acto dotó al ejército del caos con una legitimidad cósmica y un poder casi invencible. Bajo la dirección de Kingu, Tiamat dio a luz a 11 tipos de criaturas monstruosas, una fauna del terror que simbolizaba la naturaleza descontrolada y multiforme del caos. Estos no eran meros animales, eran demonios y semidioses, fuerzas elementales que desafiaban la comprensión y la ley. Entre sus filas se encontraban los Basmu, serpientes venenosas, el Usungayu, dragones de la tormenta, los Lamu, hombres peludos y salvajes, el Uridimmu, hombres león con mandíbulas feroces, el Hirtabluyu, hombres escorpión, los Kuluyu, hombres pez, los Kusariku, hombres toro, los Ugayu, demonios gigantes de la tormenta, y otras bestias terroríficas como los perros rabiosos, los hombres pájaro y el carnero de tormenta con cuernos. La mitología mesopotámica detalla meticulosamente esta galería de horrores, enfatizando su sangre venenosa, sus colmillos implacables y su sed de sangre divina. La creación de este ejército fue el último acto de la madre Tiamat, transformando sus propios jugos vitales en las armas de la aniquilación. La noticia de la formación de este ejército y la transferencia de las tablillas de los destinos a Kingu sembró un terror paralizante entre los jóvenes dioses. Anu, Ea e incluso Ansar quedaron indefensos. El poder de las tablillas hacía que Kingu fuera invencible en batalla, y la furia de Tiamat como un dragón primordial de escamas durísimas parecía insuperable. El conflicto se había elevado a una escala existencial. No se trataba ya de un desacuerdo generacional, sino de la supervivencia de la propia existencia organizada. Si Tiamat ganaba, el tiempo, la civilización, la ley y los destinos de los hombres y los dioses serían borrados para siempre, y el universo regresaría al estado inicial de caos acuático y sin forma. El panteón, en pánico, se reunió en la sala de destino, Ubukinna, para debatir su propia aniquilación. Varios dioses intentaron confrontar a Tiamat, notablemente Anu, el dios del cielo, pero todos regresaron humillados por el poder del monstruoso ejército y el aura invencible de Kingu. Los dioses se dieron cuenta de que necesitaban un campeón con un poder y un destino superiores, un ser que no solo fuera astuto como Ea, sino que tuviera la fuerza física y el mandato cósmico para desafiar directamente a Tiamat. El escenario estaba trágicamente preparado para la entrada del único ser capaz de salvarlos, el hijo de Ea, Marduk, cuya llegada había sido presagiada, y cuyo destino ahora se entrelazaba con la supervivencia de toda la creación. La creación de Tiamat de la legión de 11 monstruos y la transferencia de las tablillas de los destinos a Kingu generaron un pánico existencial entre los dioses jóvenes. La amenaza ya no era la venganza de Apsu, sino el retorno del caos primordial que anularía toda existencia organizada. Dioses poderosos como Anu, el cielo, y Nudimmud, otro nombre de Ea, intentaron desafiar a Tiamat, pero fueron incapaces de soportar la furia del ejército y regresaron humillados. El poder del leyes cósmicas, contenido en las tablillas hacía que Kingu fuera invencible, y la fuerza de Tiamat era un muro impenetrable. La asamblea de los dioses, sumida en la desesperación, se reunió en el Ubukinna, la sala del destino, para debatir su propia aniquilación inminente. Fue en este momento de crisis absoluta que se invocó a la única entidad con el poder predestinado para enfrentarse al terror, Marduk, el hijo de Ea. Marduk, aunque joven, poseía una fuerza física, una inteligencia y una aura sobrenaturales, evidentes desde su nacimiento en el Apsu conquistado. Al ser convocado por la asamblea, Marduk no aceptó la misión por lealtad ciega, actuó como un político y un estratega cósmico consumado. Comprendiendo que la victoria sobre Tiamat no era simplemente militar sino fundamentalmente teológica, presentó sus condiciones ante el consejo de sus mayores. Su demanda fue simple, pero su significado era revolucionario. Si yo venzo a Tiamat, mi decreto debe ser supremo. Debo tener el poder de crear y destruir, de perdonar y de condenar,
sin que ninguno de ustedes pueda jamás desafiar mi palabra o cuestionar mi M. Marduk estaba exigiendo la soberanía absoluta sobre todo el cosmos, pidiendo que los dioses se sometieran voluntariamente a un sistema monoteísta de facto. La asamblea, acorralada entre la tiranía del caos, Tiamat, y la tiranía potencial de un solo gobernante, Marduk, accedió al pacto. Se realizó una ceremonia ritual para sellar el acuerdo. Los dioses, en un acto que simbolizaba la transferencia de su soberanía individual, se sentaron ante Marduk y le confirieron los atributos de la realeza, el scepter, el trono y el año, autoridad. Para asegurarse de que su palabra era genuinamente suprema y no solo una fuerza física temporal, le pidieron que realizara una prueba mágica, probar el poder de su palabra sobre la materia. Marduk aceptó. Ante sus ojos, hizo aparecer una prenda de vestir, y luego, por su sola orden verbal, la hizo desaparecer. Este acto, crear y aniquilar con una simple orden, convenció a la asamblea de que Marduk no solo tenía la fuerza, sino el poder sobre el M mismo, la capacidad de alterar la realidad. Al pasar la prueba, la investidura de Marduk se completó con un fervor sin precedentes. Los dioses gritaron, Marduk es rey, y le otorgaron armas divinas, bendiciendo su misión. El conflicto se había transformado de una simple batalla en una guerra por la creación del orden político y religioso del universo. Marduk se preparó entonces para la batalla, no solo como un guerrero, sino como un rey legitimado por la asamblea de los dioses, su destino ahora inexorablemente ligado al destino de Babilonia y de toda la humanidad. La revelación no fue la identidad del enemigo, sino la naturaleza del poder mesopotámico. La civilización y la ley nacen del pacto, de la sumisión voluntaria a una autoridad central capaz de contener el caos, y no de la armonía. El escenario estaba listo. En un lado, Tiamat, la furia elemental, con las tablillas de los destinos bajo el control de Kingu, y una legión de 11 monstruos nacidos del veneno. En el otro, Marduk, el rey investido, con el mandato cósmico de crear orden a partir del cuerpo desmembrado de su creadora. El universo entero contuvo el aliento, sabiendo que el resultado de esta batalla determinaría si la existencia se convertiría en ley o si se disolvería de nuevo en el vacío acuático y primordial. Tras la proclamación de su soberanía en el Ubukinna, la sala del destino, Marduk procedió a la etapa más crucial antes del combate, la preparación de su arsenal divino. Este armamento no fue reunido por casualidad. Cada pieza era un vehículo para un M específico y un símbolo de la autoridad absoluta que acababa de obtener. La vestimenta y las armas de Marduk definieron el estándar de la realeza cósmica que prevalecería sobre el caos. El arma primaria de Marduk fue el arco, símbolo de la justicia de largo alcance y la capacidad de dictar el juicio, una herramienta que reflejaba la lejana y precisa ley de los cielos. Los dioses, al probarlo, no solo confirmaron su letalidad, sino su poder transformador, pues sus flechas eran conjuros de luz y fuego. Complementando este juicio distancia, portaba una maza o clava de peso inconmensurable, forjada en la oscuridad, destinada al contacto brutal y directo contra la dura anatomía de Tiamat. Pero la pieza cumbre de su estrategia fue el neto red mágica, Kusariku. Esta red no era un mero instrumento de captura, era la materialización de los decretos de los dioses y de la ley civilizada, tejida con la esencia misma de los conjuros de Ea, Aspu. Su propósito era imponer una estructura física e inescapable sobre la anarquía fluida de Tiamat. Era un sello cósmico, diseñado para atrapar al caos en un solo punto, permitiendo a Marduk actuar con la precisión del cirujano. La autoridad de Marduk se manifestó con mayor claridad en su dominio sobre las fuerzas meteorológicas. Aunque Anu le había concedido los 4 vientos cardinales, norte, sur, este y oeste, simbolizando el control sobre la totalidad geográfica y elemental, Marduk superó este regalo al crear 7 vientos de la destrucción adicionales. Estos vientos eran entidades espirituales con nombres cargados de terror: el viento maligno, el ciclón, el incesante, el huracán, el viento tormenta, el viento de plaga y el viento invencible. Su función era triple: desorientar la legión de Tiamat, crear una muralla protectora alrededor de Marduk, y lo más estratégico, utilizarlos como un arma interna. Los vientos debían ser liberados en la boca de Tiamat para inflar su cuerpo con una presión catastrófica, inmovilizando al dragón primordial y exponiendo una vulnerabilidad. Este acto probó que el conocimiento científico, meteorología, era ahora una herramienta del orden divino. Marduk no portaba armadura de bronce, sino la túnica de terror, un atuendo compuesto no de metal, sino de miedo divino y resplandor. Esta vestimenta no solo protegía, sino que proyectaba el Melammu,
el aura sobrenatural de gloria y terror inherente a los dioses mesopotámicos, cuyo brillo era insoportable e intimidante para los monstruos elementales. Se montó en su imponente carro de guerra, el carro de tormenta, una estructura que rugía con el trueno, tirado por 4 bestias cuyo simbolismo militar era explícito y aterrante: el despellejador, el invasor, el corredor y el veloz. El carro de tormenta no solo navegaba el caos acuático, sino que funcionaba como el centro de mando del nuevo rey, llevando la autoridad de Babilonia al combate cósmico. El último acto antes de su partida fue el ritual de la palabra. Marduk no solo recibió las armas, ligó a sus labios el poderoso conjuro de Ea, el Aspu que había sometido a Apsu. Este acto aseguraba que cada palabra que pronunciara Marduk en la batalla tendría la fuerza vinculante del decreto primordial. Se ungió con aceites místicos y llevó consigo un jarro lleno de ungüento que en realidad contenía una llama inextinguible, un faro de la luz civilizada que iba a imponer sobre la noche eterna del caos. Todos sus preparativos no eran solo funcionales, eran tecnología mágica diseñada para garantizar que la victoria no fuera accidental, sino una imposición predestinada de la ley. La vida de todos los dioses y el destino de la futura humanidad dependían de que cada elemento de su arsenal funcionara perfectamente. El rey Dios partió, con su carro tronando, a enfrentarse a la anarquía cósmica, llevando consigo la totalidad de la existencia organizada. El encuentro entre el rey Dios Marduk y la diosa monstruo Tiamat no fue un asalto frontal, sino una parada de terror y un desafío ritual. Tiamat, cuya inmensidad era tal que su cuerpo escamoso parecía una cordillera de agua salada, rugió, liberando un hedor venenoso que aturdió a los vientos. Marduk, montado en su carro de tormenta, envuelto en su túnica de terror y con los 7 vientos de la destrucción a su alrededor, se presentó como un punto de orden ardiente en el vasto desorden primordial. La confrontación fue una batalla no solo de fuerza, sino de voluntades y decretos cósmicos. El primer movimiento fue un desafío verbal. Marduk, haciendo uso del poder oracular que los dioses le habían otorgado y con el conjuro de Ea atado a sus labios, profirió un grito de guerra y un desafío retórico que socavó la autoridad de Tiamat, acusándola de haber traicionado a sus propios hijos y de haber elevado a Kingu, un simple sirviente, a la soberanía de las tablillas de los destinos. La ofensa despertó la furia de Tiamat. En respuesta, la diosa abrió su inmensa boca, el abismo cavernoso destinado a tragar a Marduk de un solo golpe, lista para incorporar al orden en su caos acuático. El destino de la creación se redujo a este único instante. Si Tiamat devoraba al rey, la paz primordial regresaría, y toda la civilización sería aniquilada. Fue en este punto que la estrategia y la tecnología de Marduk demostraron ser superiores a la fuerza elemental pura. Anticipando la voracidad de Tiamat, Marduk lanzó su arma táctica más singular, desató los 7 vientos de la destrucción que había preparado meticulosamente. Estos espíritus elementales irrumpieron en la garganta abierta de Tiamat. El viento invencible, el huracán y el viento maligno, entre otros, penetraron profundamente en sus entrañas. Los vientos, al no tener salida, comenzaron a inflar el cuerpo del dragón primordial a una presión insostenible. El cuerpo de Tiamat se hinchó descontroladamente, su respiración se detuvo y su inmensa masa se volvió rígida e inmovilizada por la presión interna. El caos, que era fluido, había sido contenido y estructurado por los elementos controlados. Una vez que Tiamat fue inmovilizada, Marduk lanzó su ataque final. Armó su arco con una flecha única, infundida con veneno y magia. La flecha se convirtió en un relámpago que penetró directamente en el vientre hinchado y rígido de Tiamat. El golpe fue letal, la flecha le partió el corazón, el órgano central que, a diferencia del corazón humano, era la fuente de su poder primordial. Tiamat se desplomó, muerta, un colapso cósmico que resonó por todo el universo. La muerte del caos primordial fue un acto de violencia purificadora, un sacrificio necesario para el nacimiento de la existencia organizada. El resultado inmediato de la caída de Tiamat fue la desmoralización total y la anarquía entre sus fuerzas. Los 11 monstruos, desprovistos de su líder y su fuente de poder, intentaron huir. Marduk utilizó su red mágica para atraparlos a todos, condenándolos a la servidumbre perpetua o al olvido. Pero el objetivo político inmediato era Kingu. Marduk se enfrentó al cobarde consorte y lo dominó rápidamente. En un acto de profunda significación teológica, le arrebató las tablillas de los destinos de su pecho, sellando la victoria. Al tomar las tablillas en sus propias manos, Marduk no solo puso fin a la guerra, sino que consolidó su soberanía, asegurando que el M de la nueva creación no pudiera ser cuestionado por nadie más.
El regreso de Marduk fue triunfal. Lideró a sus prisioneros atados a su carro de tormenta y regresó a la asamblea de los dioses, quienes lo aclamaron como su rey salvador. El Enuma Elish ya no era un mito sobre la guerra, era el preámbulo de un nuevo orden, una victoria ganada a través de la violencia justificada, que había transformado el conflicto generacional en la fundación ineludible de la civilización babilónica. La madre primordial había muerto, y su cuerpo estaba listo para ser transformado en el cosmos. La victoria sobre Tiamat fue un acto de violencia, pero la subsiguiente disección del dragón primordial fue un acto de ingeniería cosmogónica, metrológica y política. Marduk, ahora en posesión de las tablillas de los destinos, se dedicó a transformar el vasto cadáver de Tiamat en el Kisarra, el universo ordenado, tal como lo concebían los astrónomos y teólogos babilonios, demostrando que su soberanía no era solo fuerza, sino diseño. Este proceso fue la prueba irrefutable de que el nuevo orden divino estaba basado en la medición y la ley. El acto inicial fue la partición de Tiamat, que Marduk llevó a cabo con una precisión quirúrgica, dividiendo el cuerpo escamoso de la diosa en dos mitades simétricas. La mitad superior se convirtió en el firmamento, el cielo. Este cielo fue construido como una cúpula sólida y fortificada, donde Marduk tuvo que asegurar la estructura con cerrojos y guardianes celestiales para evitar que las aguas de arriba, el residuo del caos primordial, se desbordaran y causaran una segunda anulación del universo, un concepto que subraya la persistente amenaza del diluvio en la conciencia mesopotámica. Una vez establecida la bóveda, Marduk procedió al diseño astronómico. Él no solo puso estrellas al azar, sino que estableció las estaciones, determinó los días y creó el zodiaco, la ruta del creciente, el camino que seguiría la luna, Sin, a lo largo del año. Asignó a cada una de las 12 constelaciones, Lumaru, un dios específico, asegurando que el calendario y la medición del tiempo estuvieran ligados al poder divino y a la ley, Loseme, una hazaña que cimentó la reputación de Babilonia como la capital de la astronomía. El sol, Chamas, dios de la justicia, fue fijado en su camino para medir la duración del día y la noche con exactitud inquebrantable. La mitad inferior del cuerpo de Tiamat se utilizó para cimentar la tierra habitada, un acto de geomancia sin precedentes. Los vientos destructores, que habían matado a la diosa, se utilizaron para dispersar y dar forma a su masa, creando las montañas y los valles. Las prominentes arterias de la civilización mesopotámica, los ríos Tigris y Eufrates, brotaron directamente de los ojos de Tiamat, convertidos ahora en manantiales. Su saliva fue transformada en las nubes y la niebla, demostrando el control del dios sobre la hidrología y la agricultura. Incluso el vasto vacío subterráneo, el mundo inferior, se creó al pisotear la parte trasera de Tiamat, donde Marduk construiría la morada de los dioses caídos y de la muerte, incluyendo el palacio de su bisabuelo Ea. Este acto de creación por desmembramiento subraya que el orden humano es inherentemente violento y está construido sobre la aniquilación del caos. El acto final de la creación física tuvo profundas consecuencias político-religiosas. Marduk tomó las tablillas de los destinos de Kingu, y en un gesto de soberanía absoluta, las colgó sobre su propio pecho. Este fue un acto ceremonial que certificó que la ley suprema no residía en el azar, Tiamat, ni en la magia, Ea, sino en el nuevo rey del cosmos. Luego, procedió a construir el centro del nuevo universo, la ciudad de Babilonia. El nombre de la ciudad, Bebeili, puerta de los dioses, simbolizaba su estatus como el punto de convergencia cósmica. La construcción del templo central, el Esagila, se convirtió en el proyecto más ambicioso de los dioses, quienes, por orden de Marduk, se vieron obligados a contribuir con mano de obra, un acto que institucionalizó su sumisión y formalizó la nueva monarquía cósmica. Las tablillas de los destinos se guardaban en una cámara sagrada dentro del Esagila, asegurando que la soberanía de Marduk, por extensión, la hegemonía de Babilonia, estuvieran física y ritualmente incuestionables. La creación del cosmos, para el babilonio, fue la justificación de su capital. Con el cosmos estructurado, las estrellas fijadas y Babilonia fundada, el nuevo orden de Marduk se enfrentó a un problema logístico y teológico crucial, la servidumbre. Los dioses jóvenes habían ganado su libertad del caos, pero ahora se encontraban esclavizados por la labor del mantenimiento cósmico. Necesitaban cultos, templos que construir, canales que cavar y, fundamentalmente, ser alimentados mediante ofrendas. El trabajo de sostener el universo se había vuelto demasiado oneroso para la nueva aristocracia divina. La solución de este dilema condujo a la creación de la humanidad, un acto que no fue de benevolencia, sino de utilidad sacrificial. Marduk convocó a su padre, Ea, el dios de la sabiduría y la magia,
para diseñar un ser que pudiera asumir las tareas de labor. El consenso entre los dioses fue que para crear a este nuevo ser de servicio, era necesario el sacrificio de una de las deidades caídas que habían instigado la guerra. La elección recayó sobre Kingu, el consorte de Tiamat y comandante de las legiones del caos. Kingu fue llevado ante la asamblea, juzgado por su insubordinación y condenado a morir. Su sacrificio fue el precio final por la rebelión. Ea, el arquitecto biológico, mezcló la sangre divina de Kingu con arcilla, el Tu, del Apsu. De esta mezcla, dotada de la esencia de la rebelión y de la materia terrestre, nació el Luyu, el primer ser humano. La humanidad, por lo tanto, lleva una dualidad intrínseca, la arcilla que nos liga al trabajo de la tierra y la sangre divina de la rebelión que explica nuestra tendencia al desorden. La función del Luyu era simple y severa. El hombre fue creado para servir a los dioses, liberándolos de la carga del trabajo. Esta visión mesopotámica de la humanidad, como una creación necesaria para el mantenimiento del cosmos, contrasta profundamente con la visión posterior de que el hombre fue creado por amor o como reflejo de Dios. El hombre babilónico era un siervo, cuya principal tarea era proveer alimento, martu, y construir los zigurats y templos. Esta profunda conexión entre el hombre y el mantenimiento de los dioses es la base de toda la piedad y los rituales mesopotámicos, justificando el vasto sistema de templos y el trabajo forzado que sostenía el imperio. El acto final de la epopeya fue la codificación del poder. Tras crear a la humanidad, los dioses, en señal de gratitud y sumisión final, dedicaron a Marduk 50 nombres de gloria, un catálogo exhaustivo de sus atributos y poderes legislativos. Estos 50 nombres no eran simples títulos, eran decretos teológicos, que definían la función y la ley de Marduk en el nuevo orden. La recitación de estos nombres, que ocupa gran parte de la tablilla 7, era la prueba de que el caos había sido derrotado no solo militarmente, sino también legislativamente. Marduk se convirtió en el Señor de los cielos y de la tierra, y su palabra, investida con estos 50 nombres, se convirtió en la única ley inmutable del cosmos. El legado del Enuma Elish es trascendental, ya que proporcionó el marco conceptual para gran parte de la mitología posterior del cercano Oriente. Las resonancias en otras cosmogonías son innegables. La noción del caos acuático primordial, Tiamat, tiene un paralelo lingüístico directo con el término hebreo THM, el abismo acuático sin forma mencionado en Génesis 1, 2. El concepto de la división de las aguas de arriba y las de abajo, la separación de Tiamat, se refleja en el relato bíblico de la separación del firmamento. Aunque el monoteísmo hebreo rechazó el politeísmo y el conflicto violento entre dioses, la estructura cósmica y los desafíos geográficos subyacentes del mito mesopotámico perduraron, demostrando el profundo intercambio cultural entre estas civilizaciones. El Enuma Elish no solo creó Babilonia, sino que proporcionó el vocabulario para que las futuras generaciones de pensadores y sacerdotes pudieran describir el origen del mundo. Hemos navegado por las aguas primordiales de Tiamat, presenciado el parricidio mágico de Apsu y asistido a la guerra cósmica más decisiva en la historia del pensamiento antiguo. El Enuma Elish no es solo un relato, es el manifiesto fundacional de la civilización mesopotámica, un espejo de su visión del mundo donde el orden no es un regalo, sino una conquista violenta y perpetua. Nuestro viaje a través de estas 7 tablillas nos revela una verdad fundamental: el universo que conocemos no nació del amor o la armonía, sino de la brutalidad estratégica, la ambición política y el desmembramiento necesario del caos. Marduk, al partir el cuerpo de Tiamat para crear el cielo y la tierra, no solo se convirtió en el arquitecto del cosmos, sino en el legislador supremo cuya palabra, codificada en las tablillas de los destinos, se convirtió en la única ley inmutable que gobierna a dioses y hombres. El éxito de la epopeya fue la base para la justificación del poder terrenal. La Asamblea de los Dioses, en su acto final de gratitud y sumisión, dedicó a Marduk 50 nombres de gloria, un vasto catálogo de sus atributos que confirmaba su supremacía sobre todas las esferas celestiales y terrestres. Estos 50 nombres no eran meros títulos, eran decretos teológicos que definían la función y la ley de Marduk, asegurando que el poder no residiera en el capricho, sino en la codificación. El vasto sistema de templos y el festival Akitu, con su lectura anual del Enuma Elish, fueron el mecanismo ritual que, durante siglos, garantizó que la ley de Marduk y la hegemonía de Babilonia fueran renovadas y reactivadas, asegurando que el mundo no regresara al caos acuático. La creación de la humanidad, surgida de la sangre sacrificada de Kingu y la arcilla terrestre, es la pieza final de este gran diseño. El hombre, el Luyu, fue concebido no por la libre voluntad divina,
sino como un esclavo cuya principal tarea existencial era liberar a los dioses de la carga del trabajo. Esta visión de servidumbre proporcionó un significado ineludible. El trabajo humano era esencial para mantener el orden de Marduk y evitar que los restos del caos volvieran a engullir la creación. El legado de este mito es trascendental. No solo creó Babilonia, sino que proporcionó el marco conceptual para que las futuras civilizaciones del cercano Oriente pudieran describir la estructura del universo. Habiendo desvelado el origen de su mundo en los valles fértiles y cálidos de los ríos Tigris y Éufrates, debemos ahora seguir la pista de misterios aún más antiguos, a través de una geografía completamente diferente. Dejaremos atrás los templos de arcilla de la media luna fértil para examinar las piedras inmensas de una sociedad que floreció en un entorno imposible, en los altos y fríos Andes de Sudamérica. Nuestro próximo destino nos exige ascender a uno de los sitios arqueológicos más desconcertantes del mundo, conocido por su megalitismo y su ingeniería lítica que desafía la lógica de la época. Exploraremos los enigmas de Tiahuanaco, una civilización que, al igual que Babilonia, intentó imponer un orden cósmico a través de la arquitectura monumental. Nos preguntaremos, ¿qué secretos guardan esas piedras talladas a 4000 metros de altura? Si esta inmersión detallada en la mitología fundacional de Babilonia te ha fascinado y quieres seguir explorando las raíces profundas de la historia, te invitamos a dar el siguiente paso con nosotros. Asegúrate de suscribirte a Misterios del Mundo Antiguo y activa la campana de notificaciones. ¿Crees que la vida humana tiene más significado que la servidumbre a los dioses? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta nuestra próxima inmersión en los enigmas que el tiempo, ni siquiera el de Tiamat, ha podido borrar.